Hola a todos y todas, el día de hoy estaremos junto con mi compañero Felipe Lozano desarrollando ciertos conceptos que son claves para entender por qué se deben crear políticas públicas, se deben prevenir asimismo, por ejemplo, la invasión de especies en ciertos ecosistemas y otros conceptos, porque son importantes para mantener el equilibrio en los ecosistemas y también pues en las comunidades locales y globales también. Para ello debemos entender qué relación existe entre las zonas de sacrificio y el ecofeminismo. La relación que existe entre ellas es profunda y multidimensional, por lo cual tenemos que entender primeramente cada término pues individualmente. El ecofeminismo es un movimiento, una perspectiva teórica que combina algunos aspectos del ecologismo y del feminismo. Este explora las conexiones entre la opresión de la naturaleza o la explotación de la naturaleza y la opresión de las mujeres. Este movimiento surgió en la década de 1970 paralelamente al desarrollo de los movimientos ambientalistas y feministas, se da como respuesta a la creciente preocupación por las interrelaciones entre la degradación ambiental, por un lado, la desigualdad social y por otro lado, la desigualdad social y de género. Este argumenta que las estructuras de poder que permiten la explotación del medio ambiente son las mismas que subyugan diariamente pues, a las mujeres. Esta conexión se fundamenta en la idea de que el sistema patriarcal valora el dominio y el control, tanto sobre las mujeres como sobre la naturaleza. Por eso el ecofeminismo promueve un enfoque más holístico y empático hacia la relación entre los seres humanos y el medio ambiente. Este enfoque enfatiza la cooperación, el cuidado y el respeto mutuo. Por otro lado, las zonas de sacrificio son áreas geográficas que han sido severamente degradadas debido ya sea pues actividades industriales intensivas o pues también prolongadas. Estas regiones que a menudo son designadas explícitamente por políticas gubernamentales o prácticas corporativas son utilizadas para la producción de recursos naturales o el manejo de desechos de manera que comprometen gravemente, ya sea la calidad ambiental y también la salud de muchas comunidades locales. Este término también refleja la idea de que ciertos lugares son sacrificados para beneficio económico, ya sea más amplio o para satisfacer demandas de recursos a nivel nacional o global. Además de que estas zonas exhiben altos niveles de contaminación, por ejemplo, del aire, pues también del agua y pues también del suelo. Además, los ecosistemas locales y la biodiversidad suelen estar severamente afectadas porque con consecuencias a largo plazo para la flora y la fauna. Entonces, eso por un lado. Y ya la relación, entonces, en primer lugar está la intersección entre género y medio ambiente. Según la autora Saleh, en 2009, el ecofeminismo identifica una conexión esencial entre la dominación de la naturaleza y la dominación de las mujeres. En las zonas de sacrificio donde los ecosistemas son degradados sistemáticamente por actividades industriales, las comunidades locales, que a menudo incluyen un número desproporcionado de mujeres, sufren consecuencias económicas y de salud principalmente. Esto subraya o resalta cómo los problemas ambientales también son problemas de justicia de género. Por ejemplo, en las zonas de sacrificio muchas mujeres suelen enfrentar mayores riesgos para su salud debido a la contaminación del agua, el aire y el suelo. Además, esta degradación ambiental puede reducir en ella reducir la posibilidad de estos recursos, exacerbando la inseguridad no solo alimenticia sino también nutricional. Esto hace que se coloque una carga adicional sobre las mujeres. Igualmente, estas áreas suelen experimentar un declive en lo que es la cohesión social, un aumento, por ejemplo, en las violencias de género y otros crímenes, y además un deterioro general en la calidad de vida de las personas. Las mujeres, al ser a menudo responsables del cuidado de los niños y otros dependientes, se ven especialmente afectadas por estas dinámicas sociales negativas.
Otro punto en el que existe esta relación es en la resistencia del liderazgo femenino. En muchas zonas de sacrificio, las mujeres han estado al frente de los movimientos de resistencia y recuperación ambiental. Según MacGregor, en 2006, el ecofeminismo resalta la agencia de las mujeres en los movimientos ambientales, mostrando cómo este liderazgo y participación son cruciales para tener respuestas efectivas contra la explotación del medio ambiente. Esto quiere decir que las mujeres a menudo están a la vanguardia de la organización comunitaria, están utilizando redes sociales y bueno, también de apoyo para movilizar a sus comunidades a sus comunidades contra actividades que sean dañinas no solo para ellas sino también para el medio ambiente. Estas actividades incluyen, por ejemplo, la organización de protestas, la participación de diálogos políticos y también podría ser la colaboración con organizaciones que no sean gubernamentales y además entidades legales para defender los derechos y también sus propios derechos y también los de su entorno. Otro punto importante de esta relación es la crítica ecofeminista que existe al desarrollo industrial. Merchant, en 1980, en su obra The Death of Nature, critica la narrativa del progreso y el desarrollo. Ella dice que a menudo se justifica la creación de zonas de sacrificio argumentando que esta visión está arraigada en una lógica patriarcal y capitalista que valora el crecimiento económico sobre el bienestar humano y ecológico, que en este caso el humano sería más que todo de las mujeres. Para esta autora, para ella, el enfoque dominante del desarrollo industrial se basa en la premisa de que el crecimiento económico es un indicador de progreso y éxito. Sin embargo, esta expectativa no tiene en cuenta los impactos negativos en el medio ambiente, en las comunidades locales y sobre todo en las mujeres. Merchant argumenta que esta mentalidad de crecer o morir está arraigada en una mentalidad patriarcal que solamente busca dominar y controlar la naturaleza para el beneficio humano sin considerar las consecuencias a largo plazo, que como lo mencionaba anteriormente, estas consecuencias económicas están muy relacionadas con cómo se explotan a las mujeres para llegar a ese beneficio económico a corto o largo plazo, sin importar cómo se ven las mujeres afectadas. Por otro lado, hay otro punto que se menciona que es de la ética del cuidado y la sostenibilidad. En la autora Warren en 1990 y otras ecofeministas promueven una ética del cuidado que enfatiza la interdependencia y el respeto mutuo entre humanos y naturaleza. Esta perspectiva, que es otro punto de la relación, es particularmente relevante en las zonas de sacrificio, donde la recuperación y la sostenibilidad requieren un enfoque que reconozca y priorice estas conexiones vitales. Eso quiere decir que finalmente esta crítica ecofeminista al desarrollo industrial no solo señala los problemas existentes, por un lado, sino que también propone alternativas más sostenibles y equitativas. Estas alternativas incluyen los enfoques basados en la justicia ambiental y de género y que priorizan el bienestar humano y ecológico sobre el crecimiento económico a cualquier costo. Para poder hablar sobre la relación entre seguridad alimentaria y el Acuerdo de Escazú, es importante dar un breve contexto que indique y que nos oriente al desarrollo, a lo que es y a ciertos conceptos que son de relevancia para poder tratar el asunto. En primer lugar, hablemos del Acuerdo de Escazú, el cual, como lo indica su nombre largo, su nombre oficial, Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Básicamente es un acuerdo de carácter ambiental, el cual se desarrolla en su totalidad en la conservación, preservación y manejo colectivo de los recursos naturales en América Latina, es decir, el agua, la biodiversidad, los bosques, la forestación intensiva de los árboles en las zonas que lastimosamente se deforestaron. Entonces básicamente es como la conservación de los recursos
y el acceso equitativo de los países, ¿sí? Entonces, básicamente este acuerdo lleva vigente ya un tiempo considerable, eso que fue firmado el 4 de marzo del 2018, considerándose así el primer acuerdo regional sobre los derechos humanos y ambientes sostenibles en la región. Por ende, en el 2021 dio luz verde para que los primeros 11 países que firmaron este acuerdo comenzaran con sus acciones y con el plan que se estableció en el acuerdo. Esta información salió de la página del gobierno de Costa Rica, una infografía donde especifica sus orígenes, los antecedentes, los países y ciertas características que hablan sobre el acuerdo de Escazú. Por otro lado, según Nalegash y Astroza, que son autoras de un trabajo académico, las cuales dicen que este acuerdo se considera como el mayor acuerdo en desarrollo democrático de recursos naturales y ambientales. Entonces, básicamente, se puede decir que los países que firmaron este acuerdo están localizados en toda América, desde la parte del centro, sur y norte del continente. Entonces podemos decir que países como Argentina, Guatemala, Costa Rica, Brasil, Ecuador, México, Panamá, Colombia, que entró hace poco tiempo, y las islas de Centroamérica como lo es Haití, República Dominicana, Santa Lucía, entraron pues al acuerdo. Actualmente, siendo 2024, han entrado en total 22 países por medio de su firma, ¿sí? Entonces, pues se puede considerar un acuerdo a gran escala, se puede decir que es un acuerdo que muchos países han tenido como la conciencia de creer que el manejo de los recursos ambientales pues es algo importante, es algo que paulatinamente se tiene que ir mejorando y así poco a poco ir cuidando los recursos. Actualmente, y entrando en un tema de coyuntura, se puede decir el agua. O sea, en este momento vivimos una emergencia ambiental pues tremenda, ¿no? Los niveles de los embalses están al 15-14% y pues esto surte a Bogotá. O sea, el agua de los embalses es el 80% la que surte a Bogotá, y tener esas cifras tan bajas, pues, ¿qué implica eso? Que hayan problemas sociales, económicos y pues de todo tipo que genere cierto déficit al momento de acceder al agua. Entonces, estos acuerdos lo que permiten es la distribución equitativa de los recursos y, como lo mencioné anteriormente, la conservación, la preservación, el cuidado de los recursos en la parte de América Latina, de Centroamérica, ¿sí? Entonces, ahora ya para tratar el tema de la seguridad alimentaria, a grandes rasgos se puede considerar que la seguridad es como la garantía que tienen las personas, los habitantes, de poder acceder libremente sin ninguna prohibición, restricción al alimento, a la comida, a los nutrientes que pues la tierra pues brinda, ¿no? Entonces, básicamente, pues es eso, el acuerdo de Escazú, la seguridad alimentaria. Y ya, para ir desarrollando el análisis, se puede decir que el análisis se puede desarrollar desde dos perspectivas. La primera, el extractivismo, que está relacionado al tema ambiental. Entonces, el extractivismo es una práctica en la cual empresas, industrias, gobiernos explotan de una forma indiscriminada los recursos naturales del entorno, causando así problemas económicos, sociales y sobre todo problemas de medio ambiente, que son como los más difíciles de poder solventar a mediano y a largo plazo. ¿Y cuál es el fin del extractivismo? Explotar, y a través de esa explotación las industrias, los comercios, las personas, los gobiernos reciben un lucro extremadamente grande, o sea, reciben cantidades impresionantes de billete. Entonces, pues eso lo que genera es atraer a la gente a que explote y los recursos así fácilmente se acaban. Esto lo dice Eduardo Gubinaz en su libro El extractivismo, escrito en el 2015. Pues ahí nos narra básicamente cómo pues el extractivismo en Colombia, cómo se desarrolla,
cuáles son los puntos clave, lo que más explota, el recurso económico. Entonces básicamente pues cuando hablamos del extractivismo pues es esa parte. La segunda perspectiva abarca 4 problemáticas que pues se fundamentan mucho a la parte de la seguridad alimentaria, la cual es la ganadería local, la agricultura, los cultivos transgénicos, la ganadería extensiva y pues ya, eso sería, ¿no? Son solamente 3. Básicamente cuando hablamos de la ganadería extensiva es la explotación del recurso terrestre dedicado a animales, es decir, las vaquitas llegan ahí, pero cuando es mucho, cuando se explota tanto eso, pues obviamente el suelo se va a erosionar, los problemas de agua, las fuentes hídricas van a estar destinadas a eso, entonces ahí se está limitando el acceso, por ejemplo, al agua, a los alimentos, al suelo, que pues si no hay suelo, ¿cómo vamos a plantar? Entonces, la parte de la ganadería extensiva pues es un tema de ponerle mucha atención, pues precisamente porque reduce el acceso a los recursos, ¿no? a la población. Entonces, esto pues lo dice Patricia Ávila en el 2016 en su texto de la ecología política. En los cultivos transgénicos, básicamente los cultivos son productos externos, productos internacionales que llegan a ser aquí, se cultivan, y ¿qué pasa con eso? La plata llega, estos cultivos básicamente al ser cultivos alterados por la ciencia, pues obviamente son mucho más atractivos, son más caros, la gente los va a comprar así a mayor variedad, entonces esto que genera a un rasgo menor que los campesinos, la agricultura local se ve afectada por ello, porque no van a comprar que la papa colombiana, las frutas, los vegetales, porque los productos transgénicos, al ser alterados, son más atractivos, la gente los va a comprar más y obviamente no van a recibir el apoyo de las personas al consumir lo colombiano, sino al ser una problemática de carácter internacional. Esto no lo dice el Grupo Semilla en el informe realizado en el 2019 de los cultivos transgénicos. Y por el otro lado, cuando hablo de la agricultura local, pues es de lo mismo, ¿no? Todo es que al existir estos productos, la variedad pues se pierde, los campesinos tienen una falla económica gigante, unas pérdidas impresionantes, porque al no comprarlos sus productos, pues no van a poder vivir, o sea, ¿cómo comen ellos? Entonces, pues a eso me refiero, ¿no? Que la agricultura local, al pasar el tiempo, los productos se van perdiendo, las cosechas pues producen, pero ¿a quién se le vende? Si la gente está comprando a gran escala los transgénicos. Entonces, desde esas dos perspectivas siento que se podría llevar el análisis entre el acuerdo de Escazú y la seguridad alimentaria. Y ya realizando como las conclusiones así breves, se puede decir que cuando el acuerdo de Escazú se firma, se dice que se pueden repartir equitativamente entre países los recursos naturales, las tierras, el agua, las fuentes hídricas. Entonces, al existir este acuerdo que permite esa igualdad, la seguridad alimentaria podría mejorar, puesto que va a existir tal parte, se puede desarrollar esto y esto, y pues ahí todo sería, digamos, se podría realizar el análisis de forma positiva. Pero si nos vamos a los dos aspectos que mencioné, como es el extractivismo, y en segundo lugar, los cultivos transgénicos, la agricultura local, la ganadería extensiva, pues básicamente lo que va a generar es que a través del tiempo, el paso del tiempo, pues los terrenos, la tierra de las personas se va a ver totalmente deteriorada por estas acciones. El medio ambiente va a dejar de producir lo que tenemos actualmente. Entonces, el análisis que se podría desarrollar es que al existir este acuerdo, la equidad entre los países, los recursos y la gente se puede dar. Es muy posible porque el acuerdo se trata básicamente de ello. Mientras que al existir estas acciones como el extractivismo, la ganadería extensiva, la competencia en los mercados agrícolas de carácter internacional, que pues a grandes rasgos es los cultivos transgénicos, pues básicamente lo que van a hacer es generar todavía más pérdidas, el medio ambiente se va a deteriorar paulatinamente y sobre todo los campesinos no van a tener ese recurso económico que es con lo que ellos viven, y sobre todo el producto local.
el producto local se va a ver totalmente, va a tener caídas estrepitosas y no va a tener como el desarrollo que debería tener el producto colombiano a comparación de los cultivos transgénicos. Y aparte, hablando ya de la ganadería, el suelo. El suelo es algo que si se sigue ahí dedicando únicamente a la ganadería se va a erosionar, va a tener muchas fallas, las fuentes hídricas se van a perder. Entonces, por ese lado es importante el análisis que se puede generar entre estos dos puntos, porque al existir uno, existe el otro y se complementan. Entonces, pues ese es el análisis que se puede generar a partir de el acuerdo de Escazú y la seguridad alimentaria en la sociedad. Desde otro punto vamos a hallar desde la relación entre la pérdida de biodiversidad y las especies invasoras, cuáles son los principales retos que estas dos problemáticas tienen para en este siglo o para el siglo XXI. Para ello tenemos que entender que la pérdida de biodiversidad y las especies invasoras representan dos de los más grandes desafíos ambientales del siglo XXI. Por ello, se hace necesario que entendamos primero de qué se trata cada uno de los términos por separado. La pérdida de biodiversidad se refiere a la disminución gradual o rápida de la variedad o abundancia de organismos vivos en un ecosistema específico. Esto puede darse ya sea a nivel local, a nivel regional o a nivel global. Este fenómeno es principalmente causado por actividades humanas, por la actividad humana, y puede tener graves consecuencias tanto para los ecosistemas como para la humanidad en general. En su libro The Diversity of Life, en 1992, Edward O. Wilson, un renombrado biólogo y experto en biodiversidad, ofrece una definición concisa pero bastante impactante y dice que la destrucción de la biodiversidad es como quemar una biblioteca sin haber leído su libro. Esta metáfora nos visualiza de manera poderosa la irreparable pérdida de conocimiento y belleza que resulta de la disminución de la diversidad de formas de vida en la Tierra. También se expone que la conversión de áreas naturales en terrenos agrícolas, las urbanizaciones, las infraestructuras y otros fines humanos son problemáticas que eliminan el hábitat vital para muchas especies. Por ejemplo, la contaminación del agua, del aire, el suelo, así como también, por ejemplo, la contaminación lumínica y acústica, pueden tener efectos negativos en la salud y supervivencia de organismos vivos. Además, la introducción de especies no nativas en un ecosistema puede competir con las especies locales por recursos, depredar sobre ellas, introducir enfermedades, llevándolos a la disminución de la biodiversidad nativa. Además, un problema que es bastante común hoy en día, que es el aumento de las temperaturas globales, por ejemplo, los cambios en los patrones de precipitación, los eventos climáticos extremos también pueden afectar la distribución y la supervivencia de especies, llevando las especies a la extinción de ellas y también los cambios en las comunidades biológicas. La caza, la pesca y la tala insostenibles también pueden llevar al agotamiento de poblaciones de especies, llegando a que se reduzca biológicamente en gran cantidad las especies. Por otro lado, Daniel Simberloff, quien es conocido por su trabajo en ecología de la invasión, en su libro Strangers in Paradise, Impact and Management of Non-Indigenous Species in Florida, en 1997 define que las especies invasoras define las especies invasoras de la siguiente manera. Dice que las especies invasoras son aquellas que se introducen en un nuevo hábitat donde no existían previamente y que como resultado de su introducción y establecimiento exitoso se convierten en una amenaza para el ambiente, la economía o la salud humana. Esto quiere decir que las especies invasoras son aquellas que tras ser introducidas en un nuevo ecosistema proliferan de manera rápida y descontrolada.
compitiendo con las especies nativas y alterando el equilibrio natural del ecosistema. Estas especies además también suelen provenir de otros lugares, ya sea de forma natural o bueno, a través de las actividades humanas, como yo lo había dicho, ya sea como por ejemplo el comercio internacional, el transporte de mercancías o la liberación intencional. Así pues, teniendo en cuenta estos conceptos anteriormente mencionados, un primer desafío fundamental es entender cómo las especies invasoras alteran la interacción ecológica dentro de los ecosistemas nativos. Estas especies invasoras pueden modificar, por ejemplo, las redes alimentarias, alterar los procesos ecológicos, y bueno, digamos que llegar a competir también con especies nativas, lo que a menudo resulta en una pérdida pues, de biodiversidad. Por ejemplo, Money y Cleland en 2001 discuten cómo las especies invasoras alteran las funciones ecológicas y disminuyen la riqueza de especies nativas. Esto quiere decir que las especies invasoras pueden influir en una variedad de procesos ecológicos claves, como por ejemplo son la descomposición de la materia orgánica, la polinización, la dispersión de semillas y pues por ejemplo la regeneración vegetal. Entonces que estos cambios pueden tener efecto cascada en el funcionamiento del ecosistema, afectando por ejemplo la disponibilidad de nutrientes, la estructura de la vegetación y la dinámica poblacional de otras especies. Además, evaluar los impactos a largo plazo de las especies invasoras es crítico para la conservación de la biodiversidad, ya que Simberloff en 2013 refuerza la idea de que los impactos pueden ser extensivos y permanentes si no se hace nada al respecto, afectando no solo pues, las especies nativas, sino también, por ejemplo, los servicios ecosistémicos como lo son la purificación del agua o bueno, la fertilidad del suelo. Otro reto también está basado en que se deben desarrollar métodos efectivos para garantizar y gestionar el control de las especies invasoras, puesto que sigue siendo un desafío bastante importante. También otro autor que es Lodge et al. En 2006 plantea que las estrategias de gestión deben ser proactivas y basarse en una comprensión sólida de la biología de las especies invasoras y sus rutas de invasión. Esto incluye, por ejemplo, el conocer los ciclos de vida, cuáles son los requerimientos de hábitat de las especies, los patrones de reproducción y dispersión también, así como sus interacciones con otras especies en ese ecosistema. Entonces, esta información es crucial para identificar los puntos de intervención y pues asimismo diseñar estrategias que sean específicas pues para cada especie invasora y que pues en el contexto local, mientras que a su vez se deben identificar esas rutas de invasión y los puntos de entrada. También pues se debe prevenir que se introduzcan nuevas especies y que se limite pues la propagación de las existentes, teniendo en cuenta que pues pueden introducirse en nuevos hábitats a través pues de, como lo decía, diferentes rutas, ya sea de comercio o bueno, liberación de mascotas, transporte de mercancías, plantas ornamentales o simplemente, por ejemplo, las actividades recreativas al aire, que esto es un reto grande que se debe tener en cuenta. Otro reto pequeño es como el fortalecer las políticas y las regulaciones internacionales para prevenir la introducción de esas especies invasoras. Perrings et al. En 2019 argumentan que se necesitan políticas más coherentes y efectivas para regular el comercio internacional de especies, que es una de las rutas más comunes pues para introducir estas especies invasoras que a largo plazo pues traen problemáticas grandes. Para hablar de coyuntura relacionada a la ecología política en Colombia, podemos hablar posteriormente a realizar un estudio en el que podamos identificar ciertos problemas, características que muestren que hay alguna situación. Podemos hablar fácilmente de dos situaciones que a menudo se ven, que es algo muy común y sobre todo que afectan directamente a personas, medio ambiente y sobre todo al tema ecológico, puesto que
O sea, se juntan esas tres, se arma pues un problema más grande todavía. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de la privatización del recurso hídrico aquí en Colombia, del agua. Cuando hablamos de esto es que grandes empresas, grandes compañías, industria, no sé, hasta el mismo gobierno puede obtener el agua y la vende a precios excesivamente costosos. Y comunidades como las comunidades indígenas, la comunidad wayú, ya entrándonos a este tema concretamente, pues no van a poder pagar el precio tan elevado que se le impone al recurso hídrico. Es decir, no tienen las condiciones, la capacidad para poder pagarle a estas compañías y pues así poder obtener su recurso hídrico. Entonces, para ello, Patricia Ávila, en su texto de Hacia una ecología política, escrito en el 2016, ella menciona un concepto que es muy importante para poder ir desglosando este tema. Ella menciona la justicia ambiental, que básicamente ese concepto es como la correcta repartición, el óptimo acceso a los recursos naturales que se proporcionan. Entonces, al haber esa privatización del agua, ¿qué pasa? No hay consumo, la gente no tiene el recurso al agua, los recursos se están dividiendo de una forma muy mala, porque al existir ese valor económico que se le da al recurso, pues mucha gente no va a poder ingresar a consumir el recurso hídrico. No solo el agua, muchas más recursos naturales, la luz, el gas, bueno, entre otros. Entonces, pues de ahí que desencadenan problemas sociales, económicos, culturales, porque al no existir agua en estas culturas, pues muy seguramente los indígenas, guayús, diferentes zonas del país, diferentes indígenas repartidos a lo largo del país, pues de alguna forma van a desaparecer, porque si no hay agua, pues la vida obviamente va a caer. Entonces, pues ese es como un problema coyuntural relacionado a la ecología política, puesto que la privatización rompe todos los esquemas que debería existir entre el óptimo recurso, la óptima repartición del agua y las comunidades en Colombia. Entonces, al romper esto, pues se acaba el tema económico, se acaba el tema de vida en el país. Entonces podemos considerar esto como una falla estructural al momento pues de consumir el agua, ¿no? Y por otro lado podemos hablar sobre la minería ilegal. ¿A qué me refiero con la minería ilegal? Al estar explotando minerales de las minas, primero el ecosistema se va a ver muy afectado. O sea, para poder extraer una pequeña cantidad de oro se necesita una cantidad exorbitante de agua que podría ser invertida, que podría ser gastada en temas que sí deberían valer la pena, como en surtir a las comunidades, brindarla, no sé, hasta con regar las plantas serviría, o simplemente para el consumo de todos, porque, ejemplo, y entrando ahora, si en Bogotá actualmente el agua está muy escasa, tenemos un nivel en el embalse de Chingaza del 14.9%, entonces, pues esto que indica que en vez de estar gastando de una forma ilegal, porque si nos metemos a la minería ilegal, pues de alguna forma estamos destruyendo el medio ambiente, las personas no tienen este recurso, se les está vulnerando el acceso al recurso y sobre todo, pues es una práctica ilegal, ¿no? O sea, si fuera al menos una práctica legal, avalada, con los permisos, pues uno dice, bueno, está bien. Pero al ser algo ilegal, pues se está explotando de una forma indiscriminada los recursos que por bien se podrían brindar para las personas. Por ello, según Zapata, que es un autor que mencionamos, que tengo una cita textualmente de él, el cual él dice que, en primer lugar, por la reducida presencia y el mínimo control de las autoridades ambientales en territorios donde es frecuente la explotación y la extracción ilegal de los recursos naturales. En segundo lugar, por la difícil situación de orden público que pone en vilo la legitimidad del Estado y facilita a los grupos armados financiarse y enriquecerse en los créditos de esta actividad. ¿A qué voy con esto? Que al existir, aparte del tema ambiental que genera la extracción minera, pues obviamente esto que genera que diferentes grupos armados, guerrillas,
no sé, diferentes actores se aprovechan de ello y pues se lucren afectando a la legitimidad del gobierno, como lo mencionó Zapata textualmente, y sobre todo que afecte la integridad de todos, ¿no? Porque al ser una actividad netamente ilegal, pues obviamente afecta no solo al sector ambiental, sino al sector económico, social, de seguridad del país, cultural, bueno, en fin, muchísimos sectores se ven afectados por esta acción tan negativa. Entonces, aparte de ello, un tema que leyendo pudimos deducir es que la minería ilegal de igual forma te va a generar una desigualdad social impresionante. O sea, al existir estos problemas tanto económicos, sociales, de seguridad, culturales, pues obviamente las personas que viven en estos territorios se van a ver afectados en todos los sentidos, ya sea porque les están quitando su recurso hídrico, su legitimidad, les están dañando su suelo, les están negando el recurso a estas personas, ya sea el recurso, no sé, ambiental, el recurso del agua, que es que es impresionante, uno se pone a ver y es impresionante cómo por pequeñas cantidades de oro o de otro mineral, que igual requiere mucho esfuerzo también humano, se gastan una cantidad exorbitante de agua, o sea, uno queda como, por Dios, eso no debería suceder porque el agua es vida y se gasta, se contamina este recurso tan importante. Entonces, según Lorena Botaro y Sola Álvarez, son autoras que traemos a colación, puesto que ellas dicen que el efecto ambiental que genera la explotación a gran escala de la minería ilegal de forma extensiva es terrible e irreparable para el ecosistema y el medio ambiente. Esto a que los niveles de contaminación, como lo mencioné anteriormente, del agua, el gasto de los recursos naturales ascienden a cifras totalmente incalculables. Entonces, por lo cual esto genera conflictos, como ya lo mencioné anteriormente, y cité textualmente lo que dice. Esto genera conflictos y escaladas sociales de alto impacto, desfavoreciendo a las comunidades aledañas de estos sectores. Entonces, el análisis que se puede desarrollar entre la ecología política y la paz territorial es que al existir estos tipos, estas brechas, estos problemas, pues las comunidades se van a ver afectadas, las guerras por los recursos aún más se van a incentivar a que la gente pelee, se embala, justamente porque pues al haber esta escasez de los recursos, obviamente pues se va a perder como la esencia, ¿sí? Y pues obviamente, como lo mencioné, al existir este déficit, mucha gente va a estar en pérdidas. Entonces, la relación a gran escala así, de la paz territorial y de esto, de la ecología política, con el agua y con la extracción minera ilegal, es que pues se generan muchas pérdidas, guerras, problemas sociales que afectan no solo a una persona, sino que es a un conjunto en general. Entonces, de alguna forma la coyuntura, como lo es la privatización del agua y la minería ilegal, se puede relacionar muy de la mano con la paz territorial, puesto que de alguna forma se vulnera la paz que debería existir en estos territorios, en estas poblaciones a las cuales se les vulnera el agua, pero por hechos económicos, sociales, de lucro y tal vez hasta de poder, pues se ha afectado este componente de cosas. Entonces, de estos dos puntos se puede realizar esta relación entre ecología política y problemas de paz territorial en Colombia.